A veces, sin temerla ni deberla, gente maliciosa busca hacernos daño por el simple hecho de que desean algo de nosotros, ya sea material o espiritual, o como en este caso, donde la protagonista fue víctima de varias brujerías por ser amada. Te invito a escuchar la siguiente experiencia. Es inverosímil, sin embargo, una persona da fe de esta situación. Por la naturaleza del relato, se recomienda discreción. Sin más preámbulo, vivamos juntos con el miedo. A todos los seguidores de Viviendo con el Miedo los quiero saludar. Escucho siempre sus relatos, son mi compañía mientras hago las labores del hogar, y eso me alentó a compartirles mi historia al día de hoy. Mi nombre es Verónica. Soy una mujer de 46 años, tengo 2 hijos, pero solo la menor de 15 años vive conmigo. Tengo mi casa en la Patagonia, Argentina, en una ciudad relativamente pequeña donde uno conoce a la mayoría de las personas. Soy profesora de danzas en mi tiempo libre, pero mi profesión es de perito ignífugo y criminalística. Hace 4 años conocí a un hombre del cual me enamoré perdidamente. Este hombre tiene una hija con una mujer de la cual él estaba separado en ese momento. Mantuvimos la relación en privado porque esta mujer es muy conflictiva y tan es así que en cuanto se enteró de nuestro noviazgo, de la nada empezaron a llegarme mensajes anónimos con frases altisonantes. En ese momento no le di importancia, yo no tenía tiempo ni energía para ocuparme de esa situación, pero las cosas fueron escalando a tal punto en que un día por la mañana, al salir de casa para ir a trabajar, pude observar que sobre mi techo había un bulto negro. Realmente no le presté atención, estaba apresurada por irme, pero mi cerebro grabó esa imagen. Solo recuerdo que pensé en ese momento que como la zona es muy ventosa, es decir, corre mucho aire y muy fuerte, pensé que aquel había levantado una tela o algo de ese color. Pero a raíz de este momento, comenzaron a pasar cosas escalofriantes y tétricas, tanto en mi casa como en mi persona. Cuando me acostaba a descansar, yo estaba normal, tranquila y decidida a disfrutar de mi sueño. Pero cuando me despertaba al día siguiente, mi cuerpo estaba lleno de moretones y marcas. No solo en donde yo podía tocarme, sino en lugares donde ni siquiera podía llegar, como por ejemplo la espalda. Desde aquel día en que vi las primeras marcas, siempre en cada noche al acostarme, empezaba a sentir escalofríos mientras me dormía, además de que empecé a padecer pesadillas demoníacas y terribles. Me daban mucho miedo, pero yo lo atribuía a mi tipo de trabajo, al estrés. Yo sé que vas a pensar que es un cliché lo que te voy a comentar, pero todos los días a las 3 de la madrugada, yo me despertaba y no podía dormir, así que mi día era estar muy cansada, además de que empecé a tener problemas en el trabajo. Y era muy notorio, y no solo para mí, sino para las personas que elaboraban día a día conmigo. Ellos me conocían y se daban cuenta. Mis jefes con los cuales yo tenía una muy buena relación, muy cordial y amable, de la noche a la mañana me empezaron a tratar muy mal, por lo que comencé a deprimirme, y así estaba todo el tiempo. A la par de todo este asunto, empecé a tener muchas discusiones con mi pareja. Peleábamos por cualquier cosa, aunque no tuviera sentido. Había celos de por medio, y me molestaba su sola presencia. Pero cuando él se iba de mi lado, tenía mucha ansiedad. Poco a poco, resultado de esta situación, él empezó a alejarse de mí y mi vida entró como en un caos. Y además, para acabarla de perjudicar, el dinero se me iba como agua.
Con los días noté que en mi jardín y patio trasero se empezaron a llenar de gusanos, primero en las esquinas de las paredes de afuera y luego en la tierra. Y a pesar de que mi casa era de nueva construcción, habían gusanos tanto blancos como negros. Yo no sabía lo que estaba sucediendo. Yo tengo mascotas, por lo que pensé que tal vez mi perro había dejado huesos enterrados en el patio. Pero por más que buscaba una explicación racional, no la encontraba y sentía mucha inquietud. Así que le llamé a mi hermana. Ella desde pequeña era muy sensible y desarrolló sus dones. Se dedica a curar a las personas, por lo que estaba completamente segura que ella podría ayudarme. Cuando le llamé para contar la situación, en ese momento me dijo que era una brujería muy fuerte la que tenía, que alguien enterró mi foto en una tumba, que lo sentía fuertemente en su interior. Así que vino rápidamente a mi casa, quemó aquellos gusanos asquerosos y lavó con vinagre mi patio y jardín. También ungió con aceite las paredes haciendo oraciones a Dios para que ayudara a limpiar mi casa. Ese mismo día llamó a unos pastores evangélicos para que oren en mi hogar, y aunque debo aclarar que yo no pertenezco a ninguna religión, creo en Dios. No creo tanto en las iglesias. Siento como que son inventos del hombre para usar y justificar muchas cosas que no tienen relación con Dios. Pero su visita me sembró más incertidumbre y me dejó con un sabor de boca amargo, si así podría decir, ya que estas personas me hicieron sentir como que si no me congregaba con ellos, yo iba a arder en el infierno, literalmente. Claro que sus palabras e intenciones me hicieron sentir muy mal, y más porque la depresión que tenía era muy fuerte y había empezado a padecer ataques de ansiedad. Cuando recuerdo aquellos días, siento aún hoy escalofríos de cómo pasaban aquellas cosas y que yo no tenía la mente abierta para ver lo que estaba sucediendo. Simplemente normalicé las cosas hasta que un domingo, después de hacer una limpieza a fondo en mi casa, encontré en el baño muchos gusanos. Eran muchísimos, hasta en las paredes, parecía que caían del techo, ya que ahí hay un ducto de aire. Desde ese momento, ya no solo encontraba gusanos en el jardín, sino también por toda mi casa. Le marqué al día siguiente a mi hermana para comentarle y decidió regresar para revisar ahora el interior. Y justamente algo dirigió su mirada hacia donde estaba aquel bulto negro que vi semanas atrás, porque, por cierto, todavía estaba en ese sitio. Subimos al techo y vimos que era un gatito negro que estaba, bueno, tú sabes, ya en estado de descomposición avanzado. Tú pensarás, pues claro, de ahí vienen los gusanos. Pero no es todo. El gatito estaba abierto en medio y en vez de órganos estaba lleno con una bolsa que tenía vísceras. No sé si eran del mismo gatito porque el estado de putrefacción era muy avanzado y no se distinguía. Pero lo que sí pudimos ver era que tenía enredados pedazos de cintas o listones negros y rojos, además de papeles escritos que estaban ya deshechos por el ambiente en que se encontraban, pero se podían ver algunas letras, y mi nombre estaba escrito. La verdad que ahora que lo estoy redactando para enviarlo al canal, siento aquellos momentos nuevamente y se me revuelve el estómago. Y eso que estoy muy acostumbrada a ver cadáveres en descomposición por mi trabajo. Después de revisar todo, lo metimos en una bolsa de plástico de color negro y mi hermana lo quemó. Pero ahí no queda todo. Fue una pesadilla después de ese momento. La casa se llenó de moscas negras. Los electrodomésticos se descomponían de la nada. Las cosas como el extractor de la cocina, lavarropas, licuadoras, se encendían solos en la madrugada. Sonaban las puertas como si alguien las abriera, las empujara, además de que se sentía un olor a tabaco en un rincón de la cocina. Sentía la casa como con un ambiente muy pesado, además de que se percibía oscuridad en todo momento.
Teníamos 2 gatitas y una de ellas apareció muerta de la nada. Una de mis perritas empezó a perder el pelo. Yo lo atribuía a que tal vez algún hongo la había afectado, pero cuando la llevé al veterinario, con todos los análisis que le hizo, descartó esa teoría. Además me dijo que estaba sana, no tenía nada, que tal vez era estrés. Con el tiempo le empezaron a aparecer tumores y se acurrucaba en un rincón de la casa. Temblaba y lloraba como si alguien la asustara, cosa que nadie hacía ya que ella había llegado con nosotros desde hace 15 años, por lo que formaba parte de la familia, y nunca seríamos capaces de asustarla o lastimarla por diversión. No sé por qué razón, tal vez Dios me iluminó, pero quise hacerme una sesión de Reiki. Sentía mucha ansiedad y el psiquiatra me lo recomendó. Como yo no quería seguir tomando medicamentos ni nada que pudiera afectar mis sentidos, tanto por mi persona como por mi trabajo, accedí a tomar aquella sesión que me había recomendado. La persona que me hizo Reiki pudo ver una sombra negra a mi alrededor. Decía que detectaba una energía muy densa en mi aura, como si tuviera a alguien sobre mis espaldas. Me recomendó que hiciera péndulo hebreo, que es otra terapia con un péndulo con símbolos que se utiliza para hacer limpiezas en casa y en personas. Acá viene lo complicado. Ahora tenía que encontrar a personas experimentadas para que pudieran realizarme esa terapia. Sin embargo, lo conseguí. Encontré a 2 personas. Una se dedicaba a hacerlo a personas físicas y otra a casas u objetos. Cuando la segunda fue a mi hogar para hacerme lo pertinente, me dijo que tenía varios portales abiertos, sobre todo en mi sala y en el patio de la casa. Y la especialista en personas me dijo que yo tenía varios trabajos de brujería. El primero no lo recibí directamente yo, sino mi perrita, por eso se le empezó a caer su pelito y enfermó. Además de que sentía mucho miedo. A ella le hicieron una limpieza con péndulo y Reiki, y sorprendentemente cambió. Recuperó parte de su pelito y sus tumores se estancaron. Aunque ya es muy viejita, su energía es la de un cachorrito. Por mi lado no fue tan fácil. El segundo trabajo era más fuerte. Fue un trabajo de muerte. Incluso yo intenté en 2 ocasiones, irme de este mundo, pero creo que Dios no lo permitió. El psiquiatra me medicó porque mi depresión era muy severa. Y mi hermana, ella fue de gran ayuda, trató de ayudarme y en parte lo hizo, porque empecé a sentir un poco de alivio. Y esa tristeza profunda que sentía se fue desvaneciendo poco a poco. Ese sentimiento de que mi vida no tenía valor, aunque lento, también desaparecía. En cuanto a mi relación, mi pareja se alejó de mí. Me dejó de un día para otro, sin explicaciones. Y aunque lo sentí mucho en su momento, ahora ya lo he superado. Hace algunos meses encontré a una señora que realmente me ayudó, me limpió y cortó los trabajos que tenía en mi persona. Pude dejar la medicación para dormir porque, como te había dicho, por las noches no lograba descansar. Mi vida dio un giro tremendo. Ahora tengo ilusiones y siento que voy hacia adelante. Estoy estudiando otra carrera universitaria. Hago ejercicio todos los días. Y tengo nuevamente esas ganas de vivir que había perdido. Y ustedes se preguntarán de dónde venía todo eso. Bueno, creo que te podrás imaginar. La expareja de este hombre que yo amaba mandó a hacer trabajos para separarnos y también para que yo deje de existir, literalmente. Su odio llegó a mí a tal punto de no pensar que yo tengo hijos, así que estaba empecinada en que dejara a mi pareja, y eso lo logró, pero no logró que yo terminara mi vida. Y aunque yo no pedí devolverle el mal, creo y siento en mi interior que el karma va a pegarle y donde más le duele. Hace un mes aproximadamente,
Por azares del destino me di cuenta de que una amiga de esa mujer malvada intentó acercarse a mí para dejar algo malo en mi casa y así lograr su objetivo. Pero yo ya estoy protegida y su maldad estoy segura que ya no me va a afectar. Muchas gracias a la suscriptora por la confianza. Le mandamos mucho ánimo y bendiciones. Nos escuchamos pronto. ¿Y tú? ¿Vives con el miedo?